Muy buenas a todos y bienvenidos a este video en el curso de programación con C++. En esta ocasión, solución de ejercicios complejos con vectores. Comenzamos. Ejercicio 1. Menor y mayor en un vector. El enunciado es el siguiente. Dado un vector de números enteros, encuentra el menor y el mayor valor en el vector, así como sus posiciones. La entrada deben ser dos líneas. La primera línea contiene un entero n, que representa el número de elementos en el vector. N puede tener un valor entre 1 y 100, ¿no? Entonces nuestro vector, el máximo tamaño que va a tener va a ser 100. La segunda línea contiene los n enteros que representan los valores en el vector. Por ejemplo, cuando iniciemos el programa, tenemos que solicitar un número. Si el número es 5, quiere decir que vamos a manejar solo 5 datos en nuestro vector. Y en la segunda línea tenemos que poder leer esos 5 datos. Si el número ingresado es 6, tenemos que poder leer 6 datos. Si es 3, 3 datos. Si es 20, 20 datos. Si es 100, 100 datos. Tal como dice en la entrada, n puede tener un valor entre 1 y 100. O sea, no puede ser más. No. La dificultad en este enunciado está en manejar la cantidad de datos que tiene nuestro vector. Va a ser en función del primer dato ingresado, en función de n, ¿no? Si n es 3, tenemos que leer 3 datos. Si n es 5, 5 datos, ¿no? Entonces, se puede crear un vector con una dimensión dinámica que vaya creciendo a medida que vamos a ir necesitando un nuevo dato, pero en este tipo de ejercicios tal vez lo conveniente sería crear directamente un vector de dimensión 100, ya que según el enunciado, n va a tener un valor entre 1 y 100, el máximo valor va a ser 100. Entonces creamos un vector de dimensión 100 para reservar el espacio necesario, y si n vale 5, pues utilizamos solo las primeras 5 ubicaciones del vector. Si n vale 6, las primeras 6 ubicaciones del vector, ¿no? Y el resto de los espacios no lo utilizamos, ¿no? Bien, entonces comenzamos con el código. Vamos a crear entonces nuestro vector, que va a ser un entero b de dimensión 100. Vamos a crear también la variable n. En primera instancia, como dice el enunciado, primero vamos a leer n. Listo, habilitamos el teclado con la función sin y leemos n. Ahora sí, se supone que tenemos que leer en la segunda línea n valores en el vector, comenzando desde la primera ubicación, desde la ubicación 0. Entonces ya tenemos de antemano la cantidad de datos que vamos a leer, que sería n. Para realizar esto, tenemos que hacer uso de una estructura for. Generalmente cuando queremos leer 3 datos, 4, 5 datos al mismo tiempo, hacemos esto, ¿no? Sin A, B, C, D. En este caso vamos a leer 4 datos. Entonces podemos seguir colocando los símbolos del sin y colocar variables de este modo. Pero hacer un código de este modo solo permite leer exactamente 5 datos o 4 datos, o dependiendo cuántas variables utilicemos en el sin. Pero yo quiero leer n datos, que es variable, puede ser 2, 100, etc. Entonces podemos utilizar una estructura repetitiva, un for. ¿Por qué un for? Porque ya sabemos cuántas repeticiones vamos a realizar, y en cada repetición vamos a leer un valor en nuestro vector. Entonces voy a crear la variable i de manera interna, y va a comenzar en 0 porque el primer dato del vector está en la ubicación 0. Solo vamos a hacer uso de la variable i para controlar las ubicaciones del vector, ¿ya? Entonces i va a ser igual a 0, mientras que i sea menor a n, repetir, y después de cada repetición i más más. Hasta este punto, lo único que hace esta estructura for es garantizar las n repeticiones, nada más, ya, comenzando desde 0. Si n vale 5,
y vale 0, luego 1, luego 2, 3, 4. Con esos datos se cumple la condición, tenemos 5 repeticiones, del 0 al 4 son 5, ¿no? Y cuando i tenga el valor 5 no se cumple la condición y no se repite. En cada repetición vamos a leer en nuestro vector, en la ubicación i, ¿no? En la primera repetición i vale 0, guardamos en la primera ubicación. En la segunda repetición i vale 1, guardamos en la segunda ubicación. En la tercera i vale 2, guardamos en la tercera ubicación. Y así, ¿no? Entonces este código nos garantiza leer, por ejemplo, si coloco 5, nos garantiza leer 5 datos en nuestro vector. Ya, si colocamos 20 datos. Muy bien, ya tenemos la entrada de datos. Veamos qué es lo que tenemos que hacer. Recordemos un poquito. La primera línea contiene un entero n, ya lo hicimos. La segunda línea contiene n enteros, ya lo hicimos. La salida. Imprime 2 líneas. En la primera línea muestra el menor valor del vector seguido de su posición. En la segunda línea muestra el mayor valor seguido de su posición. En este primer ejemplo podemos ver que estos son los datos del vector. El menor es 2. Por eso en la salida dice el 2 y su ubicación es 2, ¿no? No olvidemos que en un vector la primera ubicación es 0. Entonces el 3 está en la ubicación 0, el 8 en la ubicación 1 y el 2 en la ubicación 2. Por eso 2, 2. En la segunda línea tenemos el mayor, que es 8, y su ubicación, que sería 1. En el ejemplo 2 tenemos lo mismo. El número menor, que sería el 5, y está en la ubicación 5, ¿no? El 15 está en la 0, el 10 en la ubicación 1, 2, 3, 4, el 5 está en la ubicación 5. Y el 20, que es el mayor, en la ubicación 3, ¿no? Comenzando desde 0. Y con el resto de los ejemplos tenemos lo mismo, ¿ya? Bien, vamos a comenzar entonces con la solución. Ya tenemos nuestro vector con datos, gracias a este for. Ahora lo que vamos a hacer es otro recorrido. Vamos a pasar por nuestro vector en cada espacio con ayuda de la variable i. Va a comenzar en 0 y va a terminar en n, ¿no? Entonces para eso sería necesario colocar otro for, ¿ya? Esta variable i, como lo voy a reutilizar, lo voy a crear aquí arriba. ¿Listo? Entonces i va a ser igual a 0, va a comenzar en 0, mientras que i sea menor a n, y en cada repetición i más. Bien, con esta línea de código nos estamos asegurando pasar por todas las ubicaciones del vector con ayuda de la variable i. Ahora, lo que vamos a hacer es preguntar si es el menor. En este tipo de ejercicios lo conveniente es lo siguiente para encontrar el menor de todos los datos. Primero comencemos con el menor. Vamos a crear una variable auxiliar que va a ser el menor y otra variable auxiliar que va a ser la posición del menor. ¿Ya? Vamos a indicar en primera instancia que el menor va a ser igual a la primera ubicación del vector. Entonces al vector en la ubicación 0. Puede que sea el menor, puede que no lo sea, ¿ya? Pero con ayuda de la estructura repetitiva lo vamos a encontrar. Y como estoy asegurando en primera instancia que el menor es el primer dato del vector, la posición del menor va a ser igual a 0, ¿no? Esa es la primera ubicación. Bien, les explico cómo funciona nuestro algoritmo. Primero vamos a declarar que el primer dato del vector es el menor. Entonces el menor va a ser igual a 3 y la posición del menor va a ser igual a 0, ¿no? No nos olvidemos que estos son las posiciones 0, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Nuestro recorrido va a comenzar desde la segunda ubicación, desde este 8. Entonces i tiene que comenzar en el valor 1,
y luego se va a sumar en uno, en uno, en uno, hasta llegar al final. La pregunta sería, si el vector en la posición y es menor a mi variable men, si se cumple quiere decir que este dato es más pequeño todavía. Entonces tendríamos que actualizar estos valores. En este caso no se cumple, ¿no? 8 no es menor a 3, entonces no pasa nada. En la siguiente repetición, y vale 2, apunta a este número 2. El vector en la ubicación y, este 2, es menor a nuestra variable men. Sí, en este caso sí se cumple. Entonces el nuevo men va a ser igual a 2, actualizamos, y también actualizamos su posición. Entonces el valor de i iría en posición, que sería 2. Bien, en la siguiente repetición, el vector en la ubicación i, o sea el 7, ¿es menor al 2? ¿Es menor a men? No, no pasa nada, y con el 4 tampoco pasa nada. Llegamos al final y ya tenemos el menor con su posición. Veamos que funciona con el segundo ejemplo. Entonces vamos a declarar que el menor es el 15, que es el primer dato, y la posición es 0, ¿no? La primera ubicación. Ya sabemos que nuestra variable i va a comenzar desde la ubicación 1, esta es la ubicación 2, 3, 4 y la ubicación 5. Entonces nuestra variable i comienza en la ubicación 1. La pregunta sería, ¿el vector en la ubicación i, o sea este 10, es menor a mi variable men? En este caso sí, se cumple. Entonces actualizamos el dato. Ahora men vale 10 y la posición vale i, que sería 1. Bien, siguiente repetición. 15 es menor a 10, no. 20 es menor a 10, no. 10 es menor a 10, no. 5 es menor a 10, sí. Entonces actualizamos, ahora men tiene que valer 5 y cambiamos también la posición, que sería i, o sea 5. Como llegamos al final, el menor es 5 y la ubicación 5, ¿no? Entonces este sería el algoritmo para encontrar el menor el menor de los datos de nuestro vector. Vamos a reflejar este análisis en un código. Ya habíamos mencionado que la variable i debe comenzar en la segunda ubicación y estamos declarando que el menor es el vector de la ubicación 0 y la posición también. Entonces la pregunta tenía que ser, ya que vimos el algoritmo, si nuestro vector en la ubicación i es menor al antiguo menor. Si esta condición se cumple, actualizamos los datos. Si no se cumple, no pasa nada. Entonces, al actualizar, tengo que actualizar dos variables, así que abrimos llavecitas. El nuevo menor va a ser igual al vector en la ubicación y listo. Y la posición del menor va a ser igual a i. Ya está. Con eso ya tenemos al menor. Ahora nos falta el mayor. Podríamos hacer otra estructura repetitiva. Bien, y comienza en 1, lo mismo, que lo único que cambiaríamos sería mayor. Y además de que vamos a crear dos variables adicionales, ¿no? El mayor y la posición del mayor. Antes de ingresar a esta tercera estructura for, al igual que el menor, vamos a declarar que el mayor es el primer dato. O sea, el algoritmo sería el mismo, ¿no? El mayor va a ser igual al vector en la primera ubicación y la posición del mayor también va a ser igual a 0. Bien, realizamos el recorrido desde la segunda ubicación hasta el final. Si el vector en la ubicación i es mayor, si esta condición se cumple, el nuevo mayor va a ser igual al vector en la ubicación i y actualizamos la posición del mayor. Básicamente es el mismo algoritmo que del menor, solo cambiando de signo. Y listo, ya tenemos el menor y el mayor de nuestro vector. Ahora lo único que faltaría sería mostrar con un cout. Tenemos que mostrar en dos líneas. Primero vamos a mostrar el menor, luego mostramos un espacio y mostramos la posición del menor y por último un salto de línea. Después de eso mostramos el mayor y la posición del mayor.
ver, vamos a colocar los datos del ejemplo. Entonces son 5 datos, y de los 5 datos, según el ejemplo, tenemos que colocar 3, 8, 2, 7, 4, 2, 2, 8, 1, tal como está en el ejemplo. A ver, el ejemplo 2, los datos. N vale 6. Vamos a compilar y ejecutar. 6 datos. Y vamos a colocar los datos del ejemplo. 15, 10, 15, 20. 5, 5, 23. Es la salida. Y esa sería la solución. Ahora, algo importante, muy importante, es que nuestro programa funciona. Está bien. Pero podemos optimizar el código. Porque estamos utilizando 3 estructuras for. Si se dan cuenta, utilizamos una estructura for para encontrar el menor, todo un recocido. Y nuevamente para encontrar el mayor, cuando podríamos encontrar los dos con un solo for. Es más, podríamos encontrar el menor y el mayor mientras vamos leyendo los datos. Podríamos hacer eso. Podríamos reoptimizar mucho. Con un solo for encontraríamos el menor y el mayor, además de leer los datos, ¿no? A ver, primero vamos a optimizar el código para encontrar el mayor y el menor con un solo for, ¿ya? Entonces, de entrada, el menor va a ser el vector en la ubicación 0 y el mayor también. Listo. Muy bien. Voy a borrar este código. La variable i comienza en 1, termina en n, o bueno, menor a n. Con este if estamos encontrando el menor. Lo que faltaría sería encontrar el mayor. Entonces esta condición podría estar después del if. Es que son dos cosas diferentes. Y este for lo voy a borrar. Ahora sí, estamos encontrando tanto el menor como el mayor en un solo for, ¿no? Entonces el análisis y las variables que se utilizan en este primer if es independiente al segundo if, porque ninguno tiene el else, ¿no? Entonces sí o sí las dos condiciones se van a ejecutar, se van a realizar. Si nosotros compilamos y ejecutamos, a ver, vamos a colocar el segundo ejemplo. 6. Vamos a copiar este texto. Espera. ¿No? 5, 5, 23. Ahora, es posible que estos cambios no afecten mucho la velocidad con solo 100 datos en el ejercicio. Pero ¿qué tal si el ejercicio pide 1.000.000 de datos o más millones de datos? Utilizar muchas veces la estructura for hace que el programa sea lento y no es muy eficiente, ¿no? Entonces tenemos que tratar de optimizar lo mayor posible. Les había mencionado que podíamos optimizar este código con un solo for, ¿no? Tanto la lectura de datos y encontrar el mayor y menor. A ver, ¿cuál sería la forma? Analicemos un poquito. Estas variables tendrían que estar antes del for, sí o sí, ¿no? La asignación de estos datos en las variables tendría que estar antes del for. Pero acá tenemos un problema. En este for recién vamos a leer los datos. No podemos decir que el menor va a ser igual al vector en la ubicación 0, porque hasta este punto nuestro vector está vacío, ¿no? Recién ha sido creado. El único dato que tenemos es n, pero dentro de este for recién vamos a leer los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir que el menor va a ser un número grande, muy grande. Y según el enunciado, a ver, veamos si tenemos algún límite con los valores del vector. Creo que no hay límite, solo tenemos un límite con n. Entonces, si tuviéramos algún límite, ¿no? Que los datos del vector pueden rondar entre 1 y 1.000.000, digamos, ¿no? O sea, no puede ser un dato más grande, algo similar a este, ¿no? Entonces, en ese caso sería conveniente que el menor sea igual a 1.000.000. O sea, sí o sí vamos a encontrar datos menores en el vector, ¿no? Pues ya estoy mencionando, el menor va a ser 1.000.000 y la posición
no me interesa mucho la posición aquí porque en algún momento vamos a encontrar el menor y el mayor, entonces la posición puede cambiar, ¿no? Lo dejamos en 0 y eso tal vez lo podemos colocar en -1, ya, no pasa nada. El mayor tendría que ser un número pequeño, a ver, puede ser 0. Ahora, si permite negativos, entonces menos 1.000.000, ¿no? Es un número muy pequeño. Sí o sí vamos a encontrar un número mayor a este. Y la posición también que sea -1, ¿no? Obviamente no existe posiciones -1 en el vector, pero se va a cumplir en algún momento la condición del menor y el mayor y estos datos se van a actualizar sí o sí. ¿Ya? Bien, entonces dentro del for vamos a leer el primer dato y miren, en este caso obviamente el for tiene que comenzar desde 0. La variable i debe comenzar de 0. En el análisis anterior comenzaba desde i porque el primer dato ya era declarado el menor o el mayor, ¿no? Ahora, como tenemos que preguntar desde el primer dato, la variable i que comience desde 0. ¿Ya? Bien, vamos a leer el dato en el vector. Entonces ya tenemos un valor en esa ubicación y podemos preguntar. Voy a agarrar este código, los ifs. Apenas lo capturamos, apenas lo leemos, lo analizamos. Si es más pequeñito que men, entonces actualizamos y la posición también, ¿no? En la siguiente repetición, si el nuevo dato que ingresamos es más pequeñito que el anterior men, entonces actualizamos los datos. En la siguiente repetición, si el nuevo dato ingresado es más pequeñito que men, actualizamos los datos. Y así y así. Y hacíamos y podemos hacer lo mismo para encontrar el mayor, ¿no? Entonces este for ya lo podemos borrar y lo solucionamos con una sola estructura repetitiva. Y vamos a ver que funciona. A ver, 6. Y el ejemplo era... Ahí está, ¿no? 5, 5, 20 y 3. Esa sería la solución del ejercicio. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente oportunidad.